Así que bueno, ahora nos conectamos con la sede Alameda con Javier Cifuente, el cual nos va a iluminar sobre cómo tenemos que hacer presentaciones efectivas. Adelante, Javier. Hola Luis, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper, muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy día también con nosotros, darles obviamente la más cordial bienvenida y por supuesto continuamos con estos micro webinars preparados por Desarrollo Laboral, que siempre estamos junto a ustedes. Y bueno, como bien decía Luis, lo que nos convoca ahora en este minuto es tener algunos tips, saber en el fondo también cómo construir nuestras presentaciones para que sean exitosas. De eso les vengo a hablar y por supuesto que para eso tengo preparado una presentación que voy a empezar a compartir en este minuto para que obviamente tengamos ese material de apoyo. Así que si me dan un segundito, vamos a ir compartiendo para que obviamente se vea. Súper, ahí estamos compartiendo pantalla y por supuesto, como les decía, esto es muy importante porque todos los días nosotros vamos construyendo, vamos presentando frente a un otro en una entrevista de trabajo, pero también ustedes defienden trabajos dentro de su ámbito académico, trabajos de ciertos ramos o por qué no también la etapa cúlmine que es el portafolio de títulos, así que esto les va a servir mucho para que tengan ustedes algunas orientaciones y tengan éxito en sus presentaciones. Bueno, lo primero y lo más importante, me gustaría en el fondo también comentarles que esto que les estoy presentando en este minuto, en esta diapositiva, nos pasa a todo el mundo. ¿Qué nos pasa cuando obviamente estamos presentando frente a un público? Nos da un poquito de susto, nos da un poquito de ansiedad, un poco de temor también, a veces nos ponemos medios inseguros también de lo que vamos a presentar. Entonces, en ese sentido, estas reacciones que nosotros tenemos obedecen puntualmente a que obviamente queremos que nos vaya bien, porque hemos dedicado tiempo, porque hemos dedicado esfuerzos a que lo que vamos a presentar, por supuesto, nos salga de la mejor manera. Pero claro, para eso, aquí también les voy a ir presentando algunas cosas que son súper importantes a tener en cuenta para presentar el público. Lo primero y lo más importante en relación a esta imagen que estamos realizando, y el primer concepto para que ustedes lo tengan súper claro, el sentir esta ansiedad, el sentir este nerviosismo, el tener esta expectativa de que nos vaya bien, es normal que pase, es normal que sintamos esto. Obviamente, la clave está en saber manejar adecuadamente esta ansiedad, el poder obviamente manejar ciertos tipos de cosas que nos permita obtener el éxito en nuestras presentaciones. Y para eso, por supuesto que hay algo que es muy importante tener en cuenta y aquí a modo de base simplemente, para que obviamente una presentación o nuestra presentación sea exitosa, lo primero obviamente es tener en cuenta que hay elementos de la comunicación que están en juego en este sentido, ¿ya? Y a grosso modo, obviamente la comunicación como elemento central nos permite conseguir objetivos, obviamente nos permite también llegar a nuestro público objetivo con ciertas palabras que utilizamos y obviamente podemos ciertamente influir en las decisiones de las personas. Entonces, ¿cómo logramos que en definitiva este público que nosotros estamos presentando absorba nuestro discurso? A través de la oratoria. Y la oratoria, a modo simple de concepto, tiene que ver única y exclusivamente con el saber lo que estamos presentando y creer firmemente en este tema que estamos transmitiendo a nuestro público. Es decir, creernos el cuento, estudiar obviamente este tema, obviamente invertir la organización de tiempo, también por supuesto la investigación de este tema y por supuesto creer firmemente en el discurso que nosotros estamos preparando para obviamente que nos crean y obviamente también que absorban nuestras palabras y nuestro discurso en definitiva, como les decía. Eso es la oratoria. Entonces, obviamente, y esto a grosso modo también, la oratoria tiene básicamente 4 tipos de objetivos. El poder persuadir, también el poder conmover, el poder enseñar y también el poder agradar. Son algunos de los objetivos de la oratoria. Entonces, el primer gran tips para ustedes cuando vayan también a presentar en público es justamente preguntarse qué es lo que quiero lograr yo en el público que va a recibir mi información.
quiero agradar, quiero conmover, quiero informar, quiero persuadir, etcétera. Ese es el primer gran tips cuando obviamente vamos a presentar en público, sobre todo cuando obviamente tenemos presentaciones frente a comisiones en portafolio, frente a un docente que también nos da directrices de lo que quiere en el fondo saber dentro de nuestra presentación. Tomen en cuenta todos esos elementos. Entonces, como les decía, el primer gran tips es preguntarse qué es lo que quiero lograr cuando presento. Entonces, teniendo eso en cuenta y obviamente también esta ansiedad que nos genera de manera previa el poder presentar, obviamente hay claves, hay palabras claves o conceptos claves que nos permite manejar esta ansiedad, ¿ya? Y aquí hay algunos consejos. Como les decía, lo primero y lo más importante, esto es normal que nos pase, sí, tener interiorizado eso, de que es normal que pase. Entonces, al tener interiorizado esto, por supuesto que podemos desarrollar algunas claves para eso. Y ahí les voy a contar cuáles son. Lo otro importante, cuando nosotros presentamos, siempre busquemos nuestro sello. Evitemos, ojalá, buscar imitar a otra persona, que pasa mucho, por ejemplo, que he visto cuando he tenido que realizar evaluaciones como parte de comisión en portafolio de títulos del CEA-LAMEA de ciertas carreras. Los alumnos que vienen después, digamos, del grupo que está presentando, siempre echan una miradita para ver cómo va, porque eso es nerviosismo, pero la idea es ojalá no buscar un referente, concentrarse en nuestro tema, en nuestro dominio y en nuestros conocimientos para justamente desarrollar un sello propio. Ahora, por supuesto que otro de los quizás errores es que nosotros cuando nos preparamos tratamos de buscar todas las aristas posibles de lo que pueda pasar en nuestra presentación. Y en ese sentido nos hacemos como un autoengaño al decir que nuestra presentación está perfecta. Error. Ninguna presentación es perfecta. Pueden suceder cosas en el camino. Pueden también ocurrir imprevistos, sobre todo hoy en día que estamos en el modo virtual. Puede caer internet, puede obviamente pasar algún elemento fuera de nuestro alcance y que nosotros obviamente no vamos a poder dominar. Entonces, en ese sentido, el consejo es aceptar de que también pueden pasar imprevistos, ¿ya? Y obviamente resolverlos en el minuto a modo de improvisación, pero siempre sin perder el foco de nuestro tema, ¿ya? Y por supuesto que hay cosas que me imagino que a más de alguno le ha sucedido cuando ha presentado, que a veces estamos notando ciertos errores que nosotros estamos desarrollando en nuestra presentación, pero que nadie más lo está viendo, solamente nosotros nos estamos dando cuenta. Entonces, el centrarnos en estos detalles, estar preocupado de que, oye, lo estoy haciendo bien a nivel interno, pensando esto, lo estoy haciendo bien, no sé cómo está saliendo. Eso genera inseguridad, genera mayor ansiedad y por supuesto que no es muy posible que tengamos un mayor éxito. No, o sea, no nos centremos en estos detalles. Para eso nos podemos preparar, podemos ensayar, podemos grabarnos de manera previa en algún ensayo, podemos determinar los tiempos también. Son algunas claves también para que justamente nos vaya bien al momento de presentar y no nos centremos en estos detalles que la verdad es que no son muy significativos, ¿ya? Otra de las cosas más importantes tiene que ver con que, obviamente, una de las cosas importantes es tener súper claro los aspectos importantes de mi presentación, es decir, dominar el tema, ¿ya? Y en este caso es muy importante que ustedes puedan aplicar como sugerencia también algún mapa conceptual previo de organización de la información, algunas frases claves, ¿ya? O palabras claves que nos orienten a nosotros después al momento de presentar, un nivel de poder explayarnos que en ese sentido se note el empoderamiento de la información y que por supuesto nos demostremos como los dominadores del tema. Entonces, en ese sentido, les hago esa sugerencia como tips también. Ojalá evitar, como lo he visto también en algunas presentaciones, que cuando ocupan el material audiovisual como la PPT, que es lo más común, colocan un texto demasiado largo, casi como colocar textual lo que están diciendo, y pasa eso, que se concentran mucho en la PPT y pierden el interés en el público, y obviamente el público a la vez pierde el interés en ustedes, porque justamente la percepción es que ustedes no están dominando el tema porque están leyendo textual lo que están diciendo, y por supuesto que pierde el interés también. Entonces, utilicemos palabras claves, utilicemos conceptos, mapas conceptuales que después nos permitan a nosotros explayarnos en el tema. Y bueno, por supuesto que importante
y esto a nivel virtual, porque claro, a nivel presencial también nosotros buscamos en alguien del público la mirada para que obviamente nos calme, eso pasa también. El centrar la mirada en una persona, obviamente no de manera fija y todo el tiempo, sino que ir cambiando, porque a nosotros ciertas personas también nos van generando confianza al momento de exponer. A nivel virtual, siempre también un consejo es mantener el contacto con la cámara, como lo estoy haciendo en este minuto también. No perder el foco, porque también genera el interés de las personas que están recibiendo mi mensaje, mi presentación. Así que obviamente que es un buen consejo mantener este contacto con la cámara, o si es presencial, contacto visual con algunas personas determinadas para que obviamente nos genere confianza y eso también nos calme un poco la ansiedad, ¿ya? Y por supuesto que el gran consejo tiene que ver con que no hay mayor éxito que el practicar constantemente también, como les decía. Invertir el tiempo, también obviamente determinar los tiempos de presentación, que ahí les voy a detallar un poquito más adelante sobre eso. Ahora bien, hay tips también que tienen que ver con cómo presentar o en el fondo hablar exitosamente en público, que es otra de las tareas. Por supuesto que aquí hay hartos consejos, pero quiero rescatar algunos, ¿ya? Que tienen que ver básicamente con lo que les decía primero, aquí está puesto, el anotar ideas principales en el material de apoyo que ustedes vayan a utilizar, o bien también a nivel de tener en la mano ciertos conceptos. Ideas principales, esa es la clave, mapa conceptual, frase, palabra clave, esas son las ideas principales para nosotros poder explayarnos después en nuestra presentación. Por supuesto que, como les decía, que a nivel de la oratoria hay que saber obviamente lo que vamos a decir a nivel de dominio del tema. Ya de esta manera, por supuesto que vamos a ser más creíbles y también, por supuesto, mucho más persuasivos al momento de estar transmitiendo la información. Y así los que nos están escuchando, por supuesto que van a captar nuestra atención. Como les decía, evitar leer el discurso, eso es fatal, porque por supuesto que no nos vamos a mostrar como dominadores del tema, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo mismo. Palabras claves, frase clave, ¿ya? El discurso también tiene que evolucionar, y en este sentido, ojalá no ser monótono en cuanto al tono de la voz, en cuanto a los gestos, o simplemente estar mirando al techo cuando hablamos. No, o sea, hay que ser monótono, hay que ir variando. Por ejemplo, si hay una idea importante que quiero destacar de mi discurso o de mi presentación, hago hincapié con el tono de la voz. Elevo un poquito el tono en esa palabra o en esa frase que quiero destacar, porque justamente con eso estoy diciendo que es una idea importante. Entonces con eso voy a traer la atención de mi público, ¿ya? Y obviamente ir jugando con los tonos, obviamente también con las manos es muy importante, porque eso también nos genera expresión y obviamente también nos calma la ansiedad en ese sentido. Y bueno, obviamente que algunos tips importantes tienen que ver con el grabar la presentación, como les decía anteriormente. Eso es un recurso muy bueno para que obviamente después veamos y analicemos los detalles, en qué mejorar, en esto podemos mejorar, en esto no, etcétera. Así que en ese sentido es muy importante. Y lo más significativo también es que ustedes se entusiasmen con el tema que están tratando. Obviamente, al dominar el tema y al entusiasmarse con este tema, es muy importante que ustedes proyecten esta imagen de interés, porque obviamente el público también lo va a notar. Así que en ese sentido es importante ese tips. Y ahora, por otro lado, hablamos del manejo de la ansiedad, hablamos de algunas claves para la presentación, digamos, de nuestros temas, pero también hay tips para nuestra presentación misma, el material de apoyo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero destacar algo que es muy importante. La PPT, obviamente, que utilicemos, no es el centro de nuestro tema, no es el centro de la atención. Entonces, en ese sentido, como les decía, ojalá poder incorporar solamente, como les decía, palabras claves, mapas conceptuales, frases que también obviamente hagan más amigable la interacción con el público, y ustedes obviamente solo recurran acá a la PPT a modo de guía, a modo de ayuda, porque obviamente la atención está en nuestro público y no en la PPT, ¿ya? Otro consejo importante tiene que ver con ser preciso, conciso y claro con la información que estamos transmitiendo,
¿ya? En ese sentido, utilizar quizás ejemplos prácticos, ejemplos concretos y ojalá cotidianos para que obviamente la información que estemos transmitiendo sea súper entendible y sea súper simple de transmitir el mensaje a nuestro público. De esta manera, obviamente vamos a seguir captando la atención, vamos a también, por supuesto, dejar que nos entiendan lo que estamos transmitiendo y, por supuesto, que vamos a generar una buena interacción en ese sentido. Les aseguro que va a salir alguna interacción positiva desde esa mirada. Y bueno, por supuesto que cuando estamos exponiendo a nivel de portafolio o a nivel de trabajos a nivel académico, se entiende que hay un tecnicismo al respecto, pero aún así el consejo es el mismo. Hagamos ejemplos concretos, quizás no tanta teoría, porque obviamente eso también puede confundir al público y también nos puede perjudicar a nosotros al momento de la presentación, porque nos podemos volver inseguros o nos podemos simplemente detener en una palabra, no saber qué decir, etc. Entonces, utilicemos esos conceptos fáciles y obviamente simples para transmitir la información. Obviamente, como les decía, hay que variar en la presentación, el tono, hacer hincapié en la idea fuerza, como les decía, y por supuesto que lo más importante, que es dato relevante para ustedes, cuando utilicen gráficos o cuadros con información técnica, que también lo he visto mucho en las presentaciones, vámonos a lo que nos están pidiendo simplemente. Evitemos colocar un texto muy largo o un cuadro con mucha información en donde en este cuadro tan largo el detalle está ahí, ¿sí? En una parte nomás. No, concentrémonos en esa parte. Coloquemos esa información que es representativa y lo que nos están solicitando en este caso para poder reflejar. Así que gráfico concreto, cuadro con información concreta para que obviamente sea mucho más fácil de llevar al momento de exponer. Así que, bueno, en ese sentido, el gran consejo, y con esto estamos casi ya cerrando en definitiva la presentación también, tiene que ver con esto. Ustedes, bueno, obviamente me imagino que conocen a Steve Jobs, que es obviamente el creador, fundador de Apple, que él se destacó mucho por ser un gran orador, por ser un gran expositor. Fue un tipo muy digamos, líder dentro de su rubro, pero también como expositor. Él manejaba muy bien los tiempos, él era una persona que persuadía mucho, convencía mucho, y eso también tiene que ver con sus capacidades de oratoria. Y fíjense el detalle, Steve Jobs era una persona súper tímida en su vida cotidiana, súper tímida, pero obviamente él fue entrenando, fue preparándose, fue detectando, y así obviamente sacó a flote todos estos talentos que todos los tenemos. Todos tenemos el talento o la capacidad para comunicar. Por supuesto que hay algunos que se les da con mayor facilidad que a otros, pero todos tenemos eso. Está en nosotros el poder trabajar en ello, está en nosotros también el hacernos cargo de esto y por supuesto prepararnos de la mejor manera para nuestras futuras presentaciones. Así que con eso les quiero dar las gracias, por supuesto, por esta charla. Por estar con nosotros, ahí dejé de compartir, y por supuesto que la invitación está abierta para todos ustedes a que sigan con nosotros. Ante dudas, comuníquense con su coordinador de desarrollo laboral de su sede y por supuesto que gustosos estamos para poder atenderlos a ustedes. Así que les agradezco por el tiempo, no se vayan, recuerden el mensaje de Luis, que tenía que ver con esta conexión al SOS laboral, ahora dentro de 10 minutos más a través de YouTube, así que la invitación sigue, seguimos en esto y nada, por supuesto que agradecerles a todos por su atención y su asistencia, que les vaya muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad, que estén muy bien, chao, chao.